Las voy a grabar, las voy a grabar. Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Marruecos, tan cerca en lo geográfico de Europa, pero tan lejos en lo cultural. Vamos a recorrer sus calles y vamos a andar en sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. El Sahara Occidental, anteriormente conocido como Sahara Español, es uno de los territorios más escasamente poblados del mundo, siendo su densidad de 2.3 personas por kilómetro cuadrado, algo similar a lo de Mongolia. Pero últimamente está ocurriendo un fenómeno. Hacia julio de 2004, existía en el Sahara Occidental una población estimada de poco más de 277.000 personas, mientras que en la actualidad su población excede los 650.000 habitantes. Este crecimiento demográfico producido en los últimos años se ha debido a las altas tasas de natalidad, pero más bien a la llegada de población alentada por el Reino de Marruecos con el objetivo de aumentar el porcentaje de marroquíes en el territorio para su dominación. El Sahara Occidental es un territorio ubicado en el noroeste de África, con una rica historia que se remonta a miles de años. Sin embargo, su historia moderna está marcada por un conflicto complejo y duradero que ha dejado profundas cicatrices en la región. Marruecos nos está gustando más de lo que imaginábamos. Si a ti también te sorprende para bien lo que estás viendo, háznoslo saber en comentarios. Viajar es hipervivir y tener una mirada propia, de primera mano, ayuda a comprender de la mejor manera cómo es la vida en las distintas geografías. En 1884 España estableció un protectorado sobre el Sahara Occidental, consolidando su control sobre la región. Durante esa época colonial, España explotó los recursos naturales del territorio, como la pesca y los fosfatos, y se produjo un proceso de aculturación y asimilación con la imposición de la lengua, la religión y la cultura españolas. A mediados del siglo XX, sin embargo, surgió un movimiento independentista liderado por el Frente Polisario que buscaba la autodeterminación del pueblo saharaui. Los acontecimientos no se precipitaron hasta que en 1975 España se retiró repentinamente del Sahara Occidental, dejando el territorio en un vacío de poder. Tras la muerte de Franco, el territorio abandonado fue invadido por Marruecos
y Mauritania lo anexionó en parte. Luego se desató una guerra entre el Frente Polisario Saharaui y Marruecos que duró hasta 1991. La guerra se caracterizó por enfrentamientos armados, bombardeos y violaciones a los derechos humanos. En 1991 se firmó un alto el fuego bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con la creación de la Misión para el Referéndum del Sahara Occidental. Se esperaba que la ONU organizara un referéndum para que el pueblo decidiera su futuro, pero el proceso se estancó debido a las diferencias entre las partes. Entonces Marruecos propuso un plan de autonomía bajo su soberanía, mientras que el Frente Polisario insistió en la independencia total. Las negociaciones continuaron, pero aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. La antigua Villa Cisneros, hoy denominada Dakhla, es una ciudad que disfruta de un clima cálido y soleado durante la mayor parte del año, con temperaturas promedio que oscilan entre los 22 y los 30 grados. La ciudad está ubicada en la península rodeada por el Océano Atlántico y el desierto del Sahara, lo que ofrece un paisaje impresionante y oportunidades para practicar deportes acuáticos como el windsurf y la pesca. Villa Cisneros, hoy Dakhla, ha experimentado un importante crecimiento económico en los últimos años gracias al desarrollo del turismo, la pesca y la industria extractiva. Esto ha generado nuevas oportunidades de trabajo y ha mejorado el nivel de vida de muchos residentes. Dakhla tiene una rica cultura que combina influencias bereberes, árabes y europeas. La ciudad alberga festivales y eventos culturales durante todo el año. Es generalmente considerada como una ciudad segura con una baja tasa de criminalidad. El costo de vida en Dakhla puede ser relativamente alto, especialmente en comparación con otras ciudades de Marruecos. La ciudad aún carece de algunos servicios básicos, como un sistema de transporte público eficiente y una atención médica de calidad. Los beneficios que trajo consigo el colonialismo en África, como la construcción de ferrocarriles, carreteras, puertos y otras infraestructuras por parte de las potencias, facilitó el comercio y la comunicación dentro de las colonias. En aquella época se introdujeron sistemas educativos que permitieron que algunos africanos accedieran a la educación formal y se implementaran medidas de salud pública y se establecieran hospitales y clínicas, lo que contribuyó a mejorar la salud de la población en algunas regiones. La retirada de España del Sahara Occidental en 1975 fue un proceso complejo y controvertido.
marcado por presiones internacionales, tensiones internas y la intervención de actores externos en el territorio de un país que empezaba a cambiar. Debilitada tras la muerte de Francisco Franco en 1975, España se vio bajo una fuerte presión internacional para descolonizar el Sahara Occidental. Las Naciones Unidas instaron a la celebración de un referéndum de autodeterminación, mientras que Marruecos y Mauritania reclamaron el territorio como propio. En noviembre de 1975, Marruecos organizó la denominada Marcha Verde, una movilización masiva de civiles que cruzó la frontera hacia el Sahara Occidental. Este hecho precipitó la retirada española del territorio. Para evitar una guerra abierta, España firmó los acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania en ese mismo noviembre. Estos acuerdos dividían al territorio del Sahara Occidental entre los dos países vecinos. Hemos caminado entre las ruinas y resabios de la presencia española en África durante más de un siglo, que dejó un legado complejo, entre cuyos aspectos más destacados se encuentran la influencia cultural del idioma español, la arquitectura y las tradiciones españolas que dejaron una huella significativa, y por otra parte vínculos económicos, ya que se mantienen relaciones comerciales entre España y los países africanos que algún día fueron su colonia.
nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Marruecos, que te suscribas gratuitamente al canal, que nos des un me gusta y nos vemos en el próximo.